Seguimos en Intratable con todo el debate y todos los temas. Y un tema recurrente y sin solución en la Argentina: la inseguridad. Pero más allá de lo que es todo el entorno policial, la falta de respuesta por parte de la justicia. Porque tenemos otra vez un caso que conmueve con menores de por medio. Los debates sin demasiado sustento. La inseguridad, la preocupación más importante tal vez de la mayoría de los argentinos. Informe y debate. Estadística alarmante. En 2017, 3 de cada 10 hogares sufrieron hechos de inseguridad. Un estudio realizado por la Universidad de Itela arrojó números que preocupan y los violentos casos que se conocieron en los últimos días parecen darle la razón. Mataron a quemarropa, prácticamente a un panadero, un comerciante que aparentemente no se resistió. Esto ocurrió en Florencio Varela. Estamos hablando de Don Luis, un comerciante de toda la vida. Llamamos al 911 al momento y no aparecía. Con una camioneta de la policía lo subieron y lo llevaron al hospital. Yo escuché el disparo, salí, lo vi al hombre agarrándose el pecho pidiendo una ambulancia, entré, agarré el celular, llamé al 911 y cuando salí de nuevo ya estaba casi en el piso el hombre. Brian, un chiquito que quedó en medio de un episodio de inseguridad. Cruzaba al kiosco a comprar un jugo cuando es impactado a gran velocidad por 2 motochorros que venían de robar a una mujer que escapaban a toda velocidad. Pasó la noche estable, se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, en coma farmacológico, tiene un importante edema cerebral. Esto pasó aquí en San Telmo. Un oficial de la comisaría 24 de la policía de la ciudad fue abordado por 2 delincuentes, quienes luego de robarle la moto le dispararon y se escaparon. Llegó la ambulancia del SAME, que lo trasladó al hospital Argerich, pero evidentemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Hechos calcados, Débora, que se van repitiendo: el viejo motochorro de La Boca, el gravísimo caso que se dio con un turista que recién ahora le han dado el alta, menores de por medio, casi que repetimos las mismas conductas y ninguna solución. Todos los días. La verdad que no está demasiado en este último tiempo en la agenda de los medios, pero sí absolutamente a tope en la agenda de la opinión pública. Aquí el otro día de la encuesta de D'Alessio Irol, sí, que trajo, nos traía Eduardo respecto de las preocupaciones principales de la ciudadanía, y era inflación e inseguridad. Sí. La inseguridad siempre está a tope, año tras año. ¿Por qué? Porque naturalmente no se resuelve, porque es lo más preocupante, porque ahí va la vida de todos nosotros, exacto, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y los casos son reiteradamente similares. Calcados, es decir, vos fíjate, cuando el Estado toma una medida, en la época de las salideras bancarias, cuando hay mínimas medidas de seguridad que pueden ayudar a prevenir el delito, disminuye. Pero aquí tenemos situaciones que se reiteran vinculadas primero con el aspecto que vos decías de la justicia. Muchos de los delincuentes que salen a robar, a matar, son reincidentes o tienen beneficios otorgados por algún juez que decidió que estaban en condiciones de recuperar la libertad de manera anticipada y terminan volviendo a robar y a matar. Exacto. Y el otro aspecto, por supuesto, está vinculado con la falta de policía en muchas zonas del Gran Buenos Aires y de la ciudad, y la inacción de los mismos, ¿no? Hay barrios donde realmente el mapa del delito ha crecido mucho. Hoy hablábamos de una encerrona, donde damos vuelta los argentinos siempre sobre lo mismo y no encontramos resultados. En materia de seguridad, yo siento, Paola, mesa de especialistas que sumamos acá, con Diego Gorgal y el doctor Ramos también, con Elvio Ramos, que estamos siempre en lo mismo o peor. ¿Vos tenés esa impresión o manejás otra sensación de esto? A ver, cuando uno ve los hechos que pasaron en las últimas 48 horas, es muy difícil decir en qué se están haciendo bien las cosas y qué todavía está con una asignatura pendiente, porque está frente a la tragedia de hombres, mujeres y un niño, sí, una cosa horrorosa. Y todo muy parecido además, ¿viste? Tiene toda una metodología y una visión criminológica similar, porque tiene que ver con zonas y espacios del conurbano bonaerense muy similares. Ahora, déjame distinguir lo siguiente. Tenemos deudas pendientes muchas. Todavía seguimos discutiendo un régimen penal juvenil hace más de 10 años en la Argentina. Exacto, y el verano pasado lo discutimos con el caso de Brian, exactamente, el chico este que se fue a Perú. Exactamente, por la muerte del chiquito en Flores. Con su abuelo. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. En la provincia de Buenos Aires
el Ministerio de Seguridad a cargo del ministro Cristian Ritondo está trabajando profundamente en esta materia. Se cambió el sistema de reclutamiento, que no es un dato menor. Cuando hablamos de policías y qué tipo de policía queremos, tenemos que empezar desde cómo se lo recluta. Se terminado con ese reclutamiento de que entren todos porque necesitamos gente. Se requiere participación por parte de los municipios. El tema local en la provincia de Buenos Aires es altamente dispar. Tenemos municipios que funcionan, como te puedo decir, el municipio de Vicente López, el municipio de Almirante Brown, el municipio de Tigre, donde el trabajo entre las policías locales, las autoridades locales, más la provincial y en algunos casos el apoyo de las fuerzas federales, funciona. En otros municipios es como que siguen con un libro antiguo de hace 30 años. O sea, digo, es como muy dispar lo que pasa. Después pasan otras cosas. Tema motochorros. ¿Cuántas veces venimos planteando la necesidad de legislar en la materia? ¿Se legisló? Sí. ¿Qué pasó? No se puede aplicar. La provincia de Buenos Aires ahora tiene una legislación y la ciudad autónoma tiene otra. Claro. Entonces, vos tenés un límite que es casi invisible. ¿Cómo haces para llevar adelante un control de motos en base a la legislación de la ciudad y de la provincia cuando cruzo, suponete, de la capital federal a Vicente López y me cambia el sistema? Sí, insólito. Digo, son cosas insólitas. Pero no podemos, Paola, y lo saludo a Diego, estar con tanto atraso, debatiendo si los motochorros, si se ponen la pechera, si se ponen en el casco el número, si dañamos el casco, entonces corremos riesgo que si se accidenta porque perforaron, no tenga... Estamos como atrasados en un montón de cosas, ¿no? Pablo, el 19 de diciembre del año 1997 se decretaba por primera vez la intervención civil de la policía bonaerense y se declaraba la emergencia en materia de seguridad. 20 años después, estamos en emergencia. En emergencia. Es decir, 20 años y estamos en la misma situación que en aquel diciembre de 1997. Entonces, creo que esto interpela a la política en Argentina. La seguridad es uno de los asuntos que interpela y cuestiona a la política. Y si uno puede llegar a hacer un raconto del debate en materia de seguridad desde fines de los 90 hasta ahora, y es prácticamente el mismo. Debatimos año tras año, década tras década, los mismos temas, con los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque no avanzamos. Este es un país que, al menos en materia de seguridad, no tiene la capacidad de poner foco en un problema, resolverlo y pasar al otro. Además tenés mayor número, porque va creciendo la población, porque el sistema es muy permisivo. ¿El espejo cuál es? Che, no pasa nada, si total no, entre otras cosas, no voy preso. Se vincula con lo que ustedes estuvieron debatiendo en la hora anterior respecto al gasto en la política y demás. La Argentina es el país de toda América con mayor proporción de policías por habitante. ¿Por la cantidad de habitantes que somos? Sí. En términos de proporcionales, tenemos digamos, un buen número. La tasa de policía por habitante es la más alta de la región. Entonces, gastamos en policías. Lo que pasa es que lo gastamos mal. Claro. Entonces, en general la Argentina gasta. El problema es que gasta mal. O sea, invierte en seguridad, pero el resultado no es el mejor. Después vemos la justicia también, porque hay muchos policías que... A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, ustedes nos critican a nosotros, yo agarro un motochorro en la esquina del canal donde vos trabajás, lo pongo a disposición de la justicia. La justicia a los 3 minutos lo liberó por teléfono y mi función queda descalificada cuando yo cumplí con mi rol, porque el rol del policía no es llevarlo a un penal y darle una sentencia. Sin duda hay que pensar en términos de sistema, y lo que está roto en Argentina es el sistema. Claro, exacto. Y está roto porque la política no lo arregla. Doctor, ¿y del parte de la justicia cómo estamos? ¿Avanzamos o seguimos muy permisivos? Porque cuando tenemos algún caso resonante, y ahora va a pasar con este caso puntual, hablamos otra vez de Brian y los chicos motochorros, jovencitos, pero con antecedentes, con problemas familiares muy serios, con gran cantidad de vecinos que ya se había denunciado y comentado este tipo de casos, algo muy recurrente. ¿La justicia está avanzando o seguimos tan permisivos y tan light? Yo creo que más que permisivos hay una gran confusión, no solo en los operadores judiciales. Están comentando de las leyes, por ejemplo. Si uno sigue la progresión a partir del año 2013 en adelante, nuestro Código Penal ha agravado las penas por donde uno lo quiera ver. Subió, las penas subieron. No solo subieron, incluso se han agravado las condiciones de libertad condicional. Y esto no resuelve el problema. Entonces, tenemos un nudo acá, que sería la actuación directa sobre la delincuencia, ¿verdad? Sí.
pero la prevención prácticamente es nula. Y la prevención no es una cuestión de mayor cantidad de fuerzas de seguridad. Diego decía de que esto es cierto, pero no solo mayor número de policías. Hemos incorporado las fuerzas que normalmente cumplen otra función en otros países, como gendarmería y prefectura. Claro, las trajimos para otros roles. Hemos fortificado sí, y no se ha bajado el índice de delincuencia, sino todo lo contrario. Fíjense que a la sensación de seguridad, que en realidad está instalada, por otro lado hay una sensación de impunidad. En otras ocasiones que estuve acá yo comenté que en principio una mínima política garantizaría, primero, que aquel que sale a cometer un delito tiene altas probabilidades de ser detenido. Y si es detenido, altas probabilidades de ser condenado a una condena. Y cumplir una pena. Bueno, estos dos aspectos no se cumplen. Dan. Pero Claro. si nosotros nos enfocamos en eso, estamos perdiendo de vista otro gran problema. Y acá me meto en mi materia. Adolescentes. Ella comentaba de que 10 años. La primera vez que yo vi un proyecto de modificación de la ley actual fue en el año 95. Ajá. Y en el año 97 se dio el récord de 32 proyectos que modificaban la actual ley, que es del año 80, basado en una ley del año 54. ¿Cuántos cambios ha habido en todo el mundo? Miles en este de conductas, de costumbres, Han de cambiado usos. los chicos. Bueno, entonces estamos con leyes que no permiten otra cosa que la prisión o la libertad. Prisión alta o libertad. Que no permiten salidas alternativas. Y fuera de la ley, y acá está el gran problema, la falta de políticas para los jóvenes. Yo estoy chequeando los números de intervención de mi juzgado. El 97% de los chicos no terminaron la secundaria. Y ese alto índice apenas terminaron el segundo año y lo abandonaron. Altísimo, 97. Pero además llegaron a la secundaria, muchos de ellos prácticamente sin saber leer y escribir. Claro. Entonces, esos chicos están excluidos y se van a dedicar a cometer delitos más allá de la incidencia del consumo de drogas. Alicia, son todos nudos. Hablamos de lo que hablamos y en este caso de la inseguridad y lo que están planteando los especialistas. ¿Qué estás viendo Sí, vos? pero también hay otro tema que hay que tener en cuenta y es que ha habido movimientos migratorios intensísimos sin ningún tipo de control. Ajá. Y justamente hemos recibido grupos migratorios que provienen de países en los cuales estaban pasándola mal y vienen con esos hábitos justamente a instalarse acá pensando de que van a poder superarse y tener mejor nivel de vida, y resulta que se encuentran con que no lo van a tener, y entonces es lo que va a poblar o a superpoblar las villas que circundan el conurbano. Y otro gravísimo problema es el tema de la droga. La mayoría de la gente joven consume al menos marihuana. Entonces todos estos chicos se impulsan, se dan fuerza, se dan energía consumiendo drogas, y entonces salen en un estado de descontrol total. Desde ya salir a matar, salir a robar. Estamos hablando... Sí, vemos desenlaces tremendos Claro, en los casos obviamente, pero es policiales, ¿no? porque hay un punto en el cual, frente al cometido y a la emergencia del acto, hay una sobreimpulsación dada por el tema de la droga. Seguro. Mónica, ¿cómo estás viendo el pie de la justicia en todo esto? Yo primero quería, si me permitís, una aclaración. Yo creo que lo que está fallando y es central es el tema de la prevención. Exactamente. Pero además, es cierto que tenemos cada vez más policía, que es inservible. Si las policías locales que nos han dejado el gobierno de Scioli, que continúan, son chicos, muchos reclutados con antecedentes penales, que les han puesto un uniforme y tienen muchos antecedentes penales. O Y su en cada, familia. y en cada O su lugar, familia. y en cada lugar los conocemos. Ajá. Y hoy están con un uniforme. Chicos que no saben manejar armas, que no ven. Les puedo contar infinidad de cosas. Bueno, esos son los pequeños ejércitos locales que han quedado, que como no sirven para nada, después tiene que venir la gendarmería y demás a reemplaza, reforzar. porque la prevención... Y que nos está saliendo muy caro en la provincia Yo veo de Buenos la Aires. ciudad que ha saturado de policía, y uno llega a la casa, ve un policía en la esquina o ve No, pero a ver, uno en la otra cuadra y se siente como una tranquilidad. Pero en la ciudad de Buenos Aires, no, pero el problema es que ya la gente sabe que no sirven para nada, y los que delinquen saben más que todos que no sirven para nada. ¿Vos decís los famosos pitufos? Los famosos pitufos. Es inaceptable que hoy sigamos con toda esa legión de Bueno, chicos. hoy cambió, Diego dice que hoy cambió. O sea, ese tipo de gente ya... No. El reclutamiento, decía Sí, no, Paola. me parece que es importante destacar lo siguiente. No todos los distritos tienen la misma
problemática con respecto a las Yo policías estoy hablando locales. en el conurbano bonaerense. Podemos tomar Florencio Digo, Varela, podemos tomar un montón de lugares que eso es Vox Populi. Se hizo todo un reentrenamiento. ¿De cuánto tiempo? Respecto a cómo fueron reclutados en la anterior gestión, desde el año 2000, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha, se reentrenó a las policías locales. ¿Siguen accidentándose con armas? Sí, porque no saben manejar las armas ni siquiera limpiarlas. Y hay infinidad de casos en el conurbano bonaerense. Entonces, si es cierto que fueron reentrenados, están siendo muy mal reentrenados, ¿eh? Porque esa problemática, porque eso en lugar de solucionar, vino a traer un nuevo problema. Porque son riesgosos para sí y para terceros. Sí, pero a ver, a mí me parece que no podemos deslegitimar lo que es la función en una provincia como la provincia de Buenos Aires, de cuando se diseñó una policía de proximidad como es la policía local, o la y municipal. decir que por los casos que tenemos que digo, fueron malos lo que y digo, negativos, no sirve la policía de proximidad. La policía de proximidad sirve en la Argentina y en el mundo. A ver. Y más en una provincia como la provincia de Buenos Aires. En abstracto, claro que No, sirve. en abstracto no. Hay Estamos distritos donde hablando de funciona la muy provincia bien. de Buenos Aires y lo que no, está yo no pasando. hablo en abstracto. Conozco pero muy hoy bien la estábamos provincia de hablando del Buenos deber Aires. ser. Si esa policía hubiera estado bien entrenada. Bueno, pero eso ya porque pasó. tenemos Se mucho reclutó número, mal no, y se pero entrenó lo que mal pasa, y se está subsanando. pero tenemos mucho número para muy poca cosa. Y el doctor lo acababa de confirmar recién, y recién con los números, cuando nos están diciendo que tenemos más policías que el común de otros países comparativamente, y el delito no cesa, planteémonos qué está pasando entonces. Bueno, lo que plantea Diego es que tenemos un número muy alto, creo que todos aspiramos a que estén capacitados, entonces, que la justicia también trabaje, pero creo que hay entre las dos, más allá de este disenso, un común denominador, y es que la prevención se logra con policía en la calle. En eso estamos de acuerdo. Con policía en la calle, con diferentes tipos de policías, porque cada tipo de policía está preparado para determinadas funciones. Ajá. La policía de proximidad es necesaria en los distritos y en una provincia como la provincia de Buenos Aires. Para vos suma. Porque es la que está más cerca del vecino. Exacto. O sea, no podemos, está la de investigaciones, la de proximidad, o sea, hay diferentes más cuestiones. patrulleros, más Ahora, cercanía, a mí me parece que también es importante destacar, digo, yo fui docente. Perdóname, de 90.000 policías, al cabo de 2 años, hay 5.000 separados de sus cargos por corrupción. Bien, que está muy bien. Entonces no podemos decir que no se hace nada. No, yo no dije que no se hace nada. Lo que estoy diciendo es que si el delito, si los niveles delictivos no logramos controlarlos, es porque lo que estamos haciendo no es lo más adecuado. O también lo que tenemos que hacernos cargo es de que el nivel de delito en la provincia de Buenos Aires no baja por diferentes políticas erráticas y no hubo continuidad de una política como tiene que haber en un país serio, y por el otro lado, por la fuerte connivencia, en algunos casos connivencia y en otros mirá por otro lado, de la política y la policía territorial. La connivencia es un tema cotidiano, y también la connivencia del delito con el Poder Judicial, porque recién... Y un detalle importante que yo misma he sido víctima, así que puedo hablar y puedo dar fe de lo que estoy diciendo. La cantidad de policías que han sido exonerados y que en este momento, muy entrenados en la técnica de reducción de víctimas, desde el lugar de cuando eran policías, están dedicados a las bandas de los robos. O sea, pasaron de lado. ¿Cómo no? En mi casa entraron y eran 3 policías. Pasaron de lado. Doctor, ¿qué me decía usted? ¿Instruyó? Yo fui en el año 2016, fui docente de los policías locales en Almirante Brown. Ajá, ¿y qué pasó ahí? Porque hay mucho cuestionamiento, ¿no? No, yo lo que veía era un cambio de actitud. Ellos mismos se reconocían que habían ingresado, primero que se reconocían provenir de clases sociales que uno puede considerar excluidas. Incluso ellos mismos admitían que habían hecho el plan Fines y prácticamente no sabían nada. Y ahora se sentían más seguros de su propia educación y de la disciplina y de la conciencia que tenían del servicio. Y además comenzaron a tener otra medida diferente. Por ejemplo, hablábamos de que los problemas de inseguridad primeramente se resuelven con cosas muy sencillas: asfalto, iluminación y medios de transporte. Con esos 3 elementos cambia. Claro que cambia. Ajá, fíjense luz cómo cambian artificial. las cámaras de seguridad. Sí, ¿Cómo obvio, cambia? Obvio, ¿Cómo y los mapas, muchos casos. Nosotros hablamos desde la política de seguridad, desde la teoría de la seguridad, de mapas del delito.
cuando uno va revisando estos mapas y va modificando mínimamente la estructura urbana, van viendo cómo los mapas estos se van aclarando. Claro. Como dice ella, la policía de proximidad es importante, porque no estamos hablando de utilizar armas, porque a veces el arma de un policía puede ser el handy o el teléfono. Estamos hablando de patrullar, de observar, de la presencia posible. Por ejemplo, cuando a mí me toca intervenir, que la mayoría de los casos que me tocan son en delitos flagrantes. Los adolescentes cometen delitos flagrantes, no planean. Y la intervención entre el delito flagrante y el anuncio de la víctima y la detención ocurre en pocos minutos. Claro. Yo digo, siempre aparece un patrullero o un policía local. Pero acá volvemos a la insuficiente distribución de los recursos de seguridad y, por supuesto, la ineficiente distribución de los seguros, de los sistemas de prevención. Luego aparecen los jueces que tienen un marco legal con cierto nivel de discreción, que cada vez se está haciendo más chico, y entonces toman decisiones que la gente dice errada. Pero si yo suelto a alguien por determinados cánones legales, imaginemos el Pacto de San José de Costa Rica, sin ir más lejos, ¿qué pasa con los controles posteriores de aquel que está en libertad bajo un proceso penal todavía? O aquel que cumple una condena, ha alcanzado los términos para recuperar la libertad, pero nadie lo controla. Entonces el juez debiera saber que si el patronato de liberados no funciona adecuadamente o si no hay controles y él tiene la facultad discrecional de utilizar la ley en beneficio de la sociedad toda, debiera a lo mejor no otorgar esos beneficios de salidas anticipadas o de morigeración de penas, que son los que llevan lamentablemente a contar todos los días un nuevo caso de inseguridad de un delincuente que estaba con una salida transitoria, con un beneficio otorgado por un juez que podría haberlo otorgado o no. Entonces también hay un componente ideológico en muchos jueces. Hay términos legales que los jueces, por más discreción que tengamos, no podemos eludir. Y si los informes carcelarios son positivos... Usted sabe que los informes se compran y se venden. Usted sabe que en el último caso que tuvimos del asesinato y violación del caso Wagner, el juez tenía un informe que desaconsejaba y otros informes que dicen que está en condiciones de recuperar la libertad Cuando los jueces tenemos dudas acerca de la bondad del contenido de estos informes, podemos utilizar cuerpos interdisciplinarios propios de la justicia. Pero no lo hacen, doctor. Se hace. Lo que sucede es que en algunos casos... Y a veces explíqueme el juez Rossi, por ejemplo. Explíqueme cómo el juez Rossi sigue trabajando de juez. Explíqueme cómo no hay un jury que a ese juez que liberó a Wagner, un violador y delincuente... Bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuántos lo avalaban? ¿Cuántos lo avalaban durante tanto tiempo eso, no? Pero independientemente de eso, porque las decisiones de los jueces... No, pero es que no es independiente, es una parte del problema. Se deben discutir en las apelaciones, no en los estrados políticos ni en la... Sí, yo no estoy de acuerdo. Mire, yo creo que hay hoy muchas organizaciones y ONGs que trabajan en asistencia de víctimas de la inseguridad, que tienen un seguimiento de los casos en donde muchas veces los jueces en una primera instancia, estábamos hablando de delitos graves, ¿no es cierto? Homicidios, violaciones seguidas de muerte. Hay fallos condenatorios que en las instancias de apelación, cuando la opinión pública o el tema baja, reducen penas. Por supuesto que se atañen a lo que la ley marca, pero la ley les permite hacerlo o no. Y hay un componente ideológico en muchos jueces que toman esas decisiones, que ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos. Si usted está hablando del garantismo, le diría que el garantismo... Abolicionismo, el garantismo no, todos somos garantistas, doctor. Ha fracasado rotundamente. Acá jamás, salvo el garantismo, yo creo que fue un garantismo de propaganda, porque no ha triunfado. El garantismo, uno dice, el garantismo consiste en largar al homicida... Las condiciones en las cuales se encuentran los presos en la República Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires son vergonzantes. Absolutamente de acuerdo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el garantismo? Entonces, el garantismo ha fracasado o jamás en realidad despegó de un libro o de una teoría o de algún púlpito de un especialista. Acá no hay garantismo. Acá lo que hay a veces oportunismo, presión política, miedo o decisiones erradas. Ahora, la decisión errada de un juez se resuelve en la apelación, no en la instancia política. Discúlpeme, doctor, y yo no estoy de acuerdo en esto. El abolicionismo, porque es como dice Débora, no es garantismo. El abolicionismo en la Argentina llevó muchísimos años dentro de lo que es la facultad y el fuero penal. A partir del cual lo que se hace desde el abolicionismo es plantear que se derogue el sistema penal y terminan viviendo del sistema, porque la mayoría de los fiscales y jueces abolicionistas viven del sistema penal. Y esto de que han fracasado no es así. No es porque
digo, no es que fracasaron porque la provincia de Buenos Aires tiene altos niveles de hacinamiento dentro del sistema penitenciario. No, yo no creo eso, porque cada vez que vemos un caso donde liberan a un condenado, le dan una anticipada sin haber tenido ni la entrevista que tiene que tener el juez, y usted sabe que hay un montón de jueces que actúan de esta manera, actúan así porque consideran que la persona tiene una cuestión de coculpabilidad social, o sea, la sociedad es culpable de que esta persona haya delinquido y esté donde está, entonces que entre estar libre y estar preso tiene que estar libre, y no se ocupan de las víctimas. Y lo que dice Débora es cierto, cada vez que en los medios salen los temas, se cuidan. Tensión. Apenas baja la tensión en los medios, comienzan con esta cuestión del abolicionismo por encima de todo. No se ha cerrado ninguna cárcel en la República Argentina, cada vez se construye más, y en la provincia de Buenos Aires, bien sabe usted que están planificadas hacer más cárceles. Y tiene que haber más cárceles, porque si hay hacinamiento, tiene que haber más cárceles. El abolicionismo no ha servido de nada, ha sido un eslogan. Sí, sirve para liberar presos como liberan constantemente. Pero ¿sabe qué pasa? Tiene nombre y apellido. Cada error, cada problema que ha enfrentado algún juez tiene nombre y apellido. Uno de esos errores se llama Tatiana Kolodziek, asesinada en Chaco por un remisero violador y asesino reincidente. Otro error tiene nombre, Soledad Barnia, asesinada en Caballito por un vecino que era un peligroso violador reincidente. Errores, ¿no? Cada error de un juez tiene nombre y apellido. La víctima de Wagner, ahora se me fue el nombre, Micaela, si no me equivoco. Cada una de las víctimas tiene nombre y apellido. Cada uno de los errores tiene nombre y apellido. Es una vida menos. Y se llevan vidas. No se puede llamar error. Claro que sí. Bueno, le agradezco mucho al doctor. Gracias, Silvio, por haber venido. Gracias, Diego. Paola, te quedas un ratito más. Dale. Y seguimos en Intratables. Atención, porque la liberación de Suárez trae aparejado toda una disputa judicial muy importante. Un juez suplente, un juez subrogante, un fiscal de por medio, diciendo, este hombre no merece estar en libertad domiciliaria. Tema, debate y la información de último minuto. Batalla judicial. La polémica prisión domiciliaria del Caballo Suárez. La decisión del juez Luis Rodríguez, que había otorgado ese beneficio al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos, fue apelada en duros términos por el fiscal Gerardo Policita. Caballo Suárez está en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria. Esta es la imagen del Caballo Suárez adentro de su casa. Después de 4 negativas del juez Janicoba Corral de prisión domiciliaria, el juez Rodríguez, que es subrogante, se la otorgó. La pena de muerte en este país no existe. Y esta persona, si no conseguía la prisión domiciliaria, estaba sentenciada a una pena. Porque dentro del penal tuvo un principio de ACV. A posteriori de eso, tuvo meses con hemorragias gastrointestinales, pero tuvieron que operar a urgencia. Pero Suárez presenta antecedentes como adicción a bebidas alcohólicas, pudiendo ser catalogado como crónico y grave. Hablan de alcohólico crónico. Tuvo, como todo marino, los marinos beben, pero esto puede dejar alguna secuela en el organismo. Presentan cuadros clínicos, neurológicos, psiquiátricos, fruto de 5 litros de bebida alcohólica diaria durante 30 años. ¿Están preocupados con la prisión domiciliaria? ¿Tiene la posibilidad, por ejemplo, de salir 100 kilómetros del domicilio donde está? Desde el punto de vista jurídico es una atrocidad. O es prisión domiciliaria o le das la posibilidad que circule como se la están dando. Las dos cosas juntas no convienen. El fiscal Policita acaba de apelar la decisión del juez federal Luis Rodríguez de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al Caballo Suárez. Yo sé que mi familia corre peligro, yo también corro peligro. Me van a matar. Qué rápido el doctor Rodríguez. Menos mal que estás Policita. ¿Cómo son 5 litros de alcohol por 30 años? Eso es el promedio. Por día. Por 30 años. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Ya debería tener una cirrosis importante. De cualquier manera, en principio, el juez Luis Rodríguez, yo lo he visto hacer algunos fallos muy llamativos cuando era juez de instrucción, de subrogar juzgados y tomar decisiones totalmente contrarias a la que llevaba el juez de la causa. Y en este caso estamos hablando de lo mismo. Claro. Porque a Canicoba hay Corral, un juez principal, contemos esto para que entiendan todo. Hay un juez principal, viene un juez suplente y cambia todo. A Canicoba Corral, que es el juez principal de la causa, 4 veces le dijeron, ¿por qué no le da la domiciliaria al señor Suárez, que está teniendo algunos problemas de salud vinculados a distintas enfermedades, básicamente a su alcoholismo? El juez Canicoba Corral pedía los informes, decía, mira,
yo lo veo que está muy bien atendido en el penal de Marcos Paz. Sin los 5 litros por día. Sin los 5 litros por día, donde está alojado por un haciendo un delito... bien. Por un delito muy grande, además. Claro, grave. Es extorsión por asociación ilícita, por dificultar todo lo que eran las vías marítimas en la República Argentina, básicamente en el puerto de Buenos Aires. Y está bien atendido, consultaba al fiscal, está bien atendido, le rechazó. 4 veces le rechazó. Ajá. Llega el Canicoba juez. Corral se va de vacaciones, entra el nuevo juez, lo meten inmediatamente. Y al otro día, sin siquiera hacer un análisis global de la situación de por qué el juez principal había dado la negativa a otorgarle la domiciliaria, el juez Luis Rodríguez, que insisto, yo lo he visto hacer fallos muy extraños en la justicia de instrucción, cambiar jurisprudencia de forma muy extraña, le da inmediatamente el beneficio. Beneficio que obviamente apela el juez Policita, que ahora tendrá que resolver la Cámara, Claro. y mientras Ahora está sabe- resolviendo la Cámara, el juez ¿Cómo? Sebastián Ramos, que es ahora Ahora. el que está subrogando, dijo, esperen, esto también es raro. Así que, mientras esté en prisión domiciliaria, que sea con algunas restricciones Y con importantes. controles. Que Y sobre el tema del alcoholismo, lo que dice Policita justamente en la apelación es que resulta inverosímil sostener su existencia, la existencia de esta adicción al alcohol, Claro. que Y de los 5 5 litros litros por diarios día, durante 30 años. Teniendo en cuenta el estado de Suárez mientras condujo el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, la obra social del personal marítimo y entidades afines que todos sabemos que condujo, permaneciendo durante años con un alto grado de exposición pública que no lo mostró jamás como una persona adicta y con consumo de 5 litros de alcohol por día, como diciendo, bueno, no nos tomen Claro. tontos. Ahora, el punto es, a ver, algo raro. Ya le pregunto a el punto Mónica. más allá de Sí. hacer de peritos médicos, ¿no? Que esto es cierto que está en el fallo de Policita, es saber qué pasa con la justicia. Por ejemplo, recién contaba muy bien Gustavo que le negó 4 veces Canicoba Corral la posibilidad de la prisión domiciliaria. Canicoba estuvo muchas veces a punto de dársela. ¿Qué pasó? Claro. Canicoba era uno de los jueces mencionados cuando empezaron a hablar de la supuesta depuración de la justicia federal y de la intención que tenía el gobierno de llevar a algunos jueces con antecedentes realmente complejos al al jury de enjuiciamiento, ¿no es cierto? Al Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó? Canicoba dijo, voy a hacer un poquito los deberes y no le dio la domiciliaria a Caballo Suárez. Un antecedente del juez Luis Rodríguez, por ejemplo, que recién mencionaba Gustavo, es uno de los antecedentes que tiene, bastante polémico, es haber sobreseído a Carlos Liuzzi por enriquecimiento ilícito, la mano derecha, el segundo, el hombre más importante de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, junto con Zanini, quien era el titular de ese cargo, lo sobreseyó en tiempo express a Liuzzi, al cual Ollarvide le dijo, señores, paren un allanamiento porque le pidieron No el molesten favor. a Por este ejemplo, hombre. y otro A dato ver. más. Cuando le otorga la prisión domiciliaria después de 48 horas, como aquí bien se explicó, lo que dice el fiscal además es que las medidas restrictivas a las que se hizo un ambiental, está en Olivos, si no me equivoco, ¿no es cierto?, en la casa de su hermana. Sí, una casa. Tampoco, Sí, a 15 cuadras de la su hija. hija. Tampoco, La según Quinta de lo Olivos. que recién decía María Julia respecto del dictamen del fiscal Policita, tampoco cumple con lo que ellos consideran seguridad respecto de las condiciones de la domiciliaria. Por eso pidieron que haya prefectura monitoreando cada una de las entradas Cuidándolo. y salidas del domicilio. Exacto. Permíteme que le quiero preguntar a Mónica. Mónica, ¿cómo se entiende que un juez toma en 48 horas este tipo de determinaciones cuando acá hay informes médicos, psicológicos, psiquiátricos que determinan? Retomo lo que acaba de decir Débora porque es muy importante. No es que es inocente la postura de Canicoba Corral, porque es un juez muy cuestionado y tiene severos problemas y va a tener futuros severos problemas, porque está siendo investigado. Pero más allá de esto, el anciano ese que vemos está absolutamente coachado así. Esto es un asesoramiento legal, ¿vos el decís de que esto no es verlo real? como un anciano Bueno, desválido. lo cuando físico, No es real, Pablo. No. ¿Sabés qué pasa? No, en no. la Argentina, ser jefe de una asociación ilícita son solo 15 meses de prisión, que es el tiempo que llevó este hombre detenido, 15 meses. Y tuvo 15 meses para urdir, junto con su abogado defensor, una estrategia vinculada con el informe médico que no responde, según todos los antecedentes, a las necesidades de salud, que no solamente pueden ser tratadas en Marcos Paz, sino también en ese. A ver, es una persona altamente peligrosa. Es el jefe de una asociación ilícita, pero además preside un sindicato que
también en la justicia está siendo investigado y que es un sindicato completamente mafioso. Apretó gente en todo, es decir, si uno recorre... Es mensurable. Desde que ese señor lo detuvieron en septiembre del año pasado. Hay varios informes. Clarín dio uno muy largo y bastante específico. 40% bajaron los costos de operación de puertos desde que está detenido. Exacto. O sea, es decir, no estás hablando de algo que no lo podemos medir. Es fantástico que esté detenido. Y pero es peligroso. Pero la otra pregunta, Mónica, ¿sabes cuál es? Es peligroso que la justicia tome determinaciones tan raras. Es un escándalo. Lo de la justicia es un escándalo. Y yo creo que la justicia tiene que ser... tiene que estar en el foco de la mirada pública y de la investigación porque está completamente, viene absolutamente Pero ¿cuál puede ser el desmadrada. motivo para que un juez subrogante, insisto, suplente, para que todos entiendan, No se habló de plata. tome una determinación semejante? Acá te puede No, en su momento la hija de Canicoba Corral habló de plata. Un amigo dice, cuando no se sabe lo que es plata. Cuando no se sabe lo que es plata. Doctora, una pregunta, porque ahí había un informe que decía... Algo que me llama la atención, una prisión preventiva, pero sobre eso le dan una domiciliaria, ¿no? Le dan es una morigeración de la preventiva, pero le dan, yo diría que es una libertad, porque le están dando un radio de acción de 100 kilómetros. ¿Pero qué, para pasear en ambulancia? Es directamente la libertad encubierta. Acá ni siquiera, por eso digo que es un escándalo, porque se le está... Yo no tengo ninguna duda que se va a revocar esto. Es decir, que se va a revocar a segunda instancia. No tengo ninguna duda. Pero perdón, Mónica, volvelo a marcar, porque allá lo contamos en el programa como un anticipo, Reato. Le dieron la posibilidad de trasladarse un hombre tan grave o con tantos problemas físicos, mentales y de alcoholismo. Se va a perder, que lo lleven a pasear en ambulancia, ¿no? Pero además no le habían restringido el tema del alcohol, supuestamente se tiene que ir a la casa porque tiene un problema de alcohol. ¿Y quién iba a controlar el consumo del alcohol? Después se habló de plata. Se habló de plata. La hija no había hecho una denuncia. Medio millón de... La hija, en el medio de la disputa con Canicoba, la hija denunció, tendrá que poder probarlo, por supuesto, que es una acusación muy seria, que había, no dijo el juez, dijo un secretario del juzgado, por eso digo, es una denuncia muy seria, que ella tendrá que poder probar. Yo estoy reproduciendo lo que la hija dijo públicamente. Le habían solicitado $500,000 para poder otorgarle el beneficio de la domiciliaria. Canicoba Corral fue sobreseído por esa... Canicoba Corral, hay que decirlo también, fue sobreseído por el funcionario en esa denuncia. Igual plata se ve que si le piden no le falta. En un nuevo, un nuevo ejemplo de gremialistas que viven de una forma muy diferente a los sus defendidos. Exacto. Alicia, perdón, sí. No, quería decir lo siguiente, esas imágenes que estábamos viendo recién nosotros aquí en pantalla, supuestamente pertenecen al domicilio de su hermana. Exactamente, después de haber padecido el ACV. Sin embargo, si ustedes observan, él en la gesticulación tiene perfectos movimientos bilaterales. Entonces no entiendo yo cómo es este tema. Ahora, a mí me parece que el tema es sumamente, te diría, hasta básico. O sea, es bochornoso. ¿Por qué? Porque los informes del Servicio Penitenciario Federal claramente lo que dicen es que pueden asistirlo. Claro, el hospital el Servicio Penitenciario Federal, cuando no puede hacerse cargo de un caso en particular, lo comunica. Entonces, tanto Marcos Paz como Ezeiza, en ambos lugares, el Servicio Penitenciario puede hacerse cargo y lo informó que se puede hacer cargo. Pero es que aparte las razones argumentadas se reducen por el absurdo, porque todo individuo que está en situación de prisión tiene desarreglos de orden psicológico que pueden impactar en lo orgánico. Lo hemos visto en todo. A Báez lo traían acá a Palermo, que quería pasar los fines de semana. La señora Rímolo hizo toda una escena porque no quería ir y en el hospital está fantástica, pues es muy todo bueno. Es un ridículo y todo es un absurdo. Acá lo que no tenemos que evaluar qué estrategia utiliza este hombre para salir beneficiado. ¿Quién se la da? Exactamente, lo que tenemos que evaluar es el rol de la justicia, el acceso y la tarifa de la justicia, porque uno se pone a pensar, si se habla de dinero para liberar a alguien, ¿cuánto cuesta meter preso a alguien, no? Digo, si tiene tarifa la justicia, debe tener tarifa, una escala de tarifas para un montón de cuestiones. Digo, con todos los presos que hay, ¿cuánto cobran para meter preso? ¿Cuánto para liberar? Checolás, no voy al mismo tema del periodo, pero está libre, digo, ¿cuánto? ¿No? Si se habla de dinero, ¿qué tema el de la justicia para investigar a fondo, no? Sí, es un tema realmente muy complicado. ¿Ignacio? Sí, yo creo que también hay que sacarnos todos un poquito de la careta. Todos sabemos acá
por qué lo liberaron. Es ni plata, yo diría ni plata, ni siquiera plata. Hay ahí un tema de influencias. Luis Rodríguez, la decisión que tomó no es ni siquiera polémica, es repudiable al punto de que cualquier otro juez designado sin ningún tipo de influencia no tomaría esa decisión. Es una vergüenza. ¿Cuál es la influencia? Si tuvieran que liberar a todos los presos que tuvieran problemas de alcoholismo, liberarían a todos. Sí, ¿Cuántos presos hay con problemas de drogadicción? Que se drogan con cualquier cosa. Además, si lo liberal, la mayoría, absolutamente. Claro, la mayoría tiene una Por otro lado, Pablo, lo que te digo es, le dan la domiciliaria a Echecolás y saltan todas las organizaciones de derechos humanos a criticar eso. Un juez toma una medida que perjudica, porque no nos olvidemos, perjudica a los agremiados a este sindicato, porque tiene la capacidad de influir sobre la causa, de entorpecer la causa, y nadie dice nada. Nadie dice Nacho, nada. Mirá, fíjate que hubo un repudio a esto y ahora no se la van a dar. Y a Echecolás repudieron los organismos de derechos humanos, pero sigue libre. Bueno, yo en el caso de Echecolás tiene 88 años. Tiene 88 años. ¿Cuán humano puede ser si querés que una persona esté en esa situación con 88 años? Un genocidio, un torturador. ¿Cuán humano puede ser si querés que una persona se muera en el inodoro, como se murió ¿Cuán Videla? humano sos que un genocida esté libre, torturado, modificar el Código Penal con las víctimas a las cuales modificar el Código Penal, bueno, Diego, modificar el Código Penal. El gobierno va a modificar el Código Penal. El gobierno va a modificar el Código Penal para que los delitos de lesa humanidad sean de cumplimiento efectivo. Actualmente no son de cumplimiento efectivo. Hoy el código no son. Mónica, ¿cómo crees que sigue esto, la apelación que ha hecho Policita? Yo creo que le van a revocar la domiciliaria. Yo insisto que es un escándalo que no se puede analizar. Yo coincido que es tan básico que por ningún lado. Yo creo que habría que impulsar sanciones contra este juez, porque me parece que el país tampoco lo vamos a arreglar si nosotros seguimos teniendo sentados y decidiendo la vida de las personas, de todos nosotros, gente de baja calaña. Exacto, y poco confiable, poco confiable. Sí, no es la lucha de una persona en busca de su libertad. No, digo, es muy ridículo. De una película. Es grave, es un tema grave. Pero está, como dice usted, está dentro de la justicia, digamos. Pablo. La segunda instancia lo va a revocar. Bien, pero digamos que cómo llegó Luis Rodríguez a ser juez federal, ¿no? Con el apañamiento de la CIDE, con el apañamiento de Estiuso, era muy amigo era muy de la CIDE, ¿no? Era muy amigo de la mano de Javier Fernández. Y justo cayó acá y en 24, 48 horas. Y recordemos cómo logró el concurso, dando un examen donde había conseguido un examen paralelo exactamente igual. Una joyita. Dios mío, Argentina. Tombo, ¿nos contás qué vas a hacer? ¿Cuál es la designación que te han hecho? ¿Va a ser empleado público? Sí, empleado del gobierno. Yo ya soy empleado público. Funcionario público. Docente de la universidad por concurso hace muchos años. No, pero acá no, acá sos funcionario público hecho y derecho. Acá te nombraron. Me nombraron. Ya estás nombrado. Contanos qué es lo que vas a hacer. El Consejo Económico y Social, que es un organismo de rango constitucional que tiene una dimensión pequeña, pero que básicamente de lo que se encarga es de llevar la representación de la sociedad civil al análisis de las políticas de gobierno. Es decir, hay 26 consejeros, sindicatos, empresas, colegios profesionales, universidades, credos, mutuales y cooperativas. Y allí este organismo lo que hace es, se expide sobre la marcha de las políticas de gobierno y también tiene iniciativa parlamentaria. Es una gran incubadora de ideas en donde se pasan políticas de gobierno donde muchas veces no tienen la valoración de la sociedad civil. Ejemplo, políticas de transporte, políticas de empleo, políticas respecto de las pymes. Y este organismo también funciona como un lugar en donde el Poder Ejecutivo puede consultar. Es un organismo consultivo no vinculante. Es decir, si el gobierno de la ciudad tiene pensado llevar adelante una política en materia de pymes, por ejemplo, y quiere la opinión de las cámaras empresarias y de los sindicatos, bueno, este es el lugar. Que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintas ciudades... ¿Y no se lo puede pedir directamente, digamos, el gobierno de la ciudad que tiene 200.000 empleados más o menos? Pero no necesita un opositor, que la tarea la hagan los opositores. El opositor estaba Lustó cuando no era opositor. Son opositores un poquito domesticados. Es una organización de organizaciones. La diferencia de vuelta entre vos y yo es que vos no crees... Yo vivo del mercado y vos vivís del Estado. No, esa es una gran diferencia. No, yo vivo de mi profesión hace muchos años. Sí, efectivamente. Ahora, si la cuestión pasa por
que todo aquello que tenga que ver con lo público es demonizado solamente porque es público, entonces no, si sirve o no sirve. No vamos a coincidir. Si vos querés un consejo de organizaciones, y yo digo, el gobierno de la ciudad tiene 200.000 empleados, más o menos, no se sabe bien. Sí. ¿Cómo alguno de esos funcionarios no le va y les pregunta a las organizaciones que están todas ahí visibles? No tiene que crear un consejo. ¿Por qué? No está ¿Cuál es nada. El problema? Este consejo creó. Te cuento porque tal vez no lo sabes. Sí, no lo sé. Tiene rango constitucional y es una institución creada por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996. Ha creado tantas cosas para la clase política se reproduzca. ¿Cuándo arranca, Matías? Después cuando ya está en funciones, es un vamos a tenerte para No, por supuesto, pero de vuelta, consultar. Insisto, la diferencia con Ceferino va a seguir apareciendo porque él no cree en las funciones que tiene propiamente el Estado. Yo creo. ¿Cuándo arranca? ¿Ya está? Sí, por supuesto, sí, arrancamos esta mañana. Exacto. Bueno, lo mejor ya vendrá un día y lo vamos a interpelar en el estilo intratable. Luis Delía, qué poco La Paz, muchos brindis por un buen año, pero Luis Delía dinamitó todo apenas comenzó el 2018. A ver. ¡Mucho amor! Que este tipo renuncie y se vaya. Desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido, Luis Delía hizo un polémico llamado a aumentar la presión popular en las calles. Hay que tener muy claro por estas horas que los espacios democráticos han sido reducidos a la nada. Realmente hoy las garantías constitucionales, los derechos civiles, los derechos humanos no valen absolutamente nada. Acá estamos, ¿no?, por la cárcel de Marcos Paz, por decisión de Mauricio Macri, único responsable que estemos acá, sin ningún argumento jurídico. Y bueno, desde acá convocamos a la resistencia. Espero que esto termine pronto. Espero que el pueblo lo derrote en las calles y ojalá que en una jornada histórica con millones de argentinos en la calle consigamos que este tipo renuncie y se vaya. Las cuatro patas de la perversidad macrista: endeudar, fugar, lavar y blanquear. La dictadura perfecta la tienen re clara. Ni piedad con estos tipos. Aumentar la presión popular en las calles y a ver si en algún momento de este año, con 2, 3 millones de argentinos en las calles, estos tipos se van. Bueno, hay que avisar a Luis Delía que para que un gobierno se vaya, tiene en un marco un Estado de Derecho y es con la Constitución vigente en la Argentina, bajo la cual todos nos queremos regir, tiene que haber elecciones y de ese modo podés cambiar el presidente que no te gusta, ¿no? Apelar a cualquier otro tipo de alternativa que además es por vía violenta con la gente en las calles para que el gobierno se vaya del poder es, bueno, en algún aspecto aquí hay abogados, podrán decir si no está cometiendo un delito. Y en otro aspecto, yo hasta tengo dudas respecto de la difusión pública del mensaje. Primero, no está preso por decisión de nadie más que de un juez. En segundo lugar, los delitos que se le imputan son realmente muy graves, vinculados con el atentado a la AMIA. Y en tercer lugar, el Estado de Derecho, hasta donde yo sé, en la Argentina rige y los gobiernos se eligen por el voto popular. Ajá. Si Mónica, no le gusta el voto popular, bueno, pues lamentablemente, que vaya a además se presentó, ¿no? A Venezuela, por ejemplo. A esta hora no nos ve porque les apagan temprano la luz en los penales, siempre mandaba algún tuit o algo. 15.000 votos sacó cuando fue a las urnas, fue un papelón, la verdad que fue un verdadero papelón. Mónica, ¿qué tipo de sanción o qué tipo de delito? Es un sedicioso. ¿Sedición es esto? Y voy a anticiparme a algún comentario que seguramente alguien acaba de hacer. La Cámara le ratificó la detención. La detención no es un juez. Ah. O sea que Delía está comprometido y Delía está haciendo apología del delito. Es claro, pero la verdad que te odio. No analizar a Delía. Pero vos lo tomás como tal vez como un personaje periférico, pero son personajes yo no que dije influyen, que hablan, que yo dicen. No dije que sea periférico. Dije, permitime no analizarlo porque yo no puedo analizar un golpista. Porque si hay algo que estamos de acuerdo, creo, en este país hoy, es que no queremos golpistas. El 87%, el otro día trajeron la encuesta Reato, 13% que avala la violencia como método para decir vamos a la calle y hacemos lo que se nos da la gana. Sí, pero él está perdido un poco en la historia, pero también hay que comprenderlo. Está en la cárcel, no debe ser algo interesante y le afecta la capacidad de juicio. Yo creo que diciembre demostró que el gobierno es fuerte, tiene una base electoral muy fuerte y
va a ser una gran cosa que este gobierno termine en el 2019, por ahí sea reelecto, por ahí no, pero que se demuestre que un partido que no es peronista puede terminar un gobierno civil en el país. Eso es muy importante. Yo creo que es un personaje marginal. No lo analizaría mucho porque hay que ponerse en el lugar de él en la cárcel. Sí, debe ser dramático encontrarse en esa situación. ¿Gustavo? A mí me parece, como dice Seferino, es un personaje marginal. De hecho, en las últimas elecciones, para Unidad Ciudadana era mancha venenosa de Lía. Pero de cualquier manera no hay que dejar pasar, por más marginal que sea y por la pequeña porción de poder que tiene hoy, a diferencia de lo que sucedía años anteriores, no hay que dejar pasar por alto estas cosas que está diciendo. Entonces me parece que hay que hacer una causa judicial por su intento de sedición o por sus declaraciones de incitación a la violencia y que se haga responsable también de sus dichos, aun cuando esté en prisión y aun, como dice Seferino, que lo diga, según él, en un estado en donde puede estar medianamente alterado. Él lo decía antes de entrar a la cárcel. Sí, lo decía libre y ahora con la presión de la cárcel. Diego. Yo no voy a coincidir tanto con ustedes, al menos en algún aspecto. Yo creo que Macri tiene que terminar su gobierno, como todos creemos lo mismo. Estamos en democracia, el cambio se va a dar a través del voto, si es que la gente considera que ha hecho mal las cosas. Pero dicho esto, creo que en parte con sus exageraciones, con sus extremos siempre tan polémicos de Luis de Lía, con palabras que tal vez no queremos recordar, que no queremos utilizar, en parte tiene algo de razón cuando dice cuál es el perfil de este gobierno, cómo hace, sobre todo en materia económica, en qué son expertos, lo ha explicado muy bien en el audio. No comparto que sea una dictadura, hay cosas en las cuales no coincido en absolutamente nada, tampoco en llamar a la gente a que salga a las calles 2 o 3 millones de personas, pero sí es cierto que con medidas antipopulares, polémicas, críticas como las que está tomando el gobierno, la presión en las calles va a crecer de manera genuina, espontánea, lógica, cuando haya, por ejemplo, insisto, aunque no lo toquemos, me solidarizo porque me lo han pedido 1000 veces por redes, decir lo que está pasando en Azul, Ruta 3, cortando las calles. El jueves hay un llamado a que se va a movilizar toda la ciudad de Azul por el cierre de fabricaciones militares de una empresa con 300 familias que van a quedar en la calle. Digo, hay diferentes situaciones que se van a generar por el tema de los despidos. Nada más. No es llamar a golpear a un golpe ni nada. Son cosas pero que distintas. El gobierno tiene que entender de que si esto se suma, o como pasó en 2001, es probable que la gente también salga a las calles. Nos vamos. Le agradezco a todos. Ismael, un gusto que hayas venido, como siempre. Gracias por la compañía. Mañana nos vamos a reencontrar y ojalá que apliquemos la ley para terminar, sea Macri, sea Massa, sea Cristina, sea quien esté manejando un país, la idea de querer interrumpir un gobierno democrático que elige la gente. Ya viene Escuela para Maridos, ya. Y en la medianoche, House of Cards. Mañana nosotros volvemos, 9 menos cuarto, Intratables. Gracias por la compañía a todos y linda noche para Argentina. Muchas gracias.